Muy bien, abrimos ya este tercer bloque con todo el gusto de darle la bienvenida a la compañera, amiga Daniela Monge, investigadora. Bueno, ya saben ustedes, está en Córdoba, Daniela, así que a la distancia el abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, ¿eh? Hola, querido Mario, tanto tiempo sin verte. Sí, escuchándote, pero hace mucho tiempo sin verte. Qué bien. Buenos días a vos, a Lucía, a Axel. Gracias por esta invitación a UNDAP. Muchas gracias. Bueno, se me ocurre, es cierto, hace mucho que no nos vemos, intercambiamos de tanto en tanto alguna información. ¿Qué cosas se puede investigar? ¿Qué cosas se han hecho, por lo menos en el plano personal, en este escenario de pandemia en materia de investigación, Daniela? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba en varias líneas, en varios proyectos. La pandemia marcó una inflexión y también generó una serie de posibilidades que hemos tratado digamos, que hemos tratado de desarrollar y de lugares que hemos tratado de ocupar de una manera que fuera virtuosa, pero que también fuera útil para transitar estos momentos que han sido bastante sombríos. Hemos trabajado en varias líneas, unas que tienen que ver con la investigación que llevamos adelante con equipos de investigación específicos en el marco de la CECIT, que es la Secretaría de Investigación, digamos, el área de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí tenemos proyectos que se han vinculado a comunicación y ciudadanía, a demandas ciudadanas de información, a audiencias. También nosotras hemos trabajado específicamente con algunas colegas y colegas en trabajos orientados a la convergencia periférica y a las plataformas alternativas o del sector no lucrativo en Argentina. Y de alguna forma hemos ido, digamos, abriendo una agenda de intereses y de problemas que incluso en la virtualidad han sido posibles en términos de una investigación colectiva. De todas maneras, estas agendas que se abrieron durante el año pasado y que continúan este año, siempre han estado marcadas por una situación de mucha alerta respecto de no solamente lo que estaba ocurriendo en términos de interés académico, sino justamente qué era lo necesario, lo útil, lo importante para investigar en el marco de una situación excepcional. Así que creo que allí también se han intersectado problemas que tienen que ver con lo que UNESCO llama desinfodemia, ¿no? Esta vinculación entre desinformación y información falsa. Eh, También se han intersectado cuestiones que tienen que ver con la comunicación y la conectividad específicamente en tiempos de pandemia en tanto bienes públicos. Se han enfocado cuestiones que tienen que ver con las opciones o las alternativas que han tomado algunos actores del sector no lucrativo para transitar la convergencia, específicamente para darse formas de conectividad y de acceso y asequibilidad en tiempos en donde esto fue imprescindible, fue esencial y al mismo tiempo fue un bien escaso. Entonces, hemos tenido como distintas líneas de investigación con los distintos grupos con los que yo trabajo. Y bueno, algunas venían como en una tradición, que es nuestra tradición de comunicación y ciudadanía en el CEA, en el Centro de Estudios Avanzados, pero otras, como te digo, han entrado como en una especie de agenda urgente y en ese Sí. marco hemos tratado de aportar lo que podíamos. Y también, para redondear esta primera presentación, hemos aplicado y ganado en convocatorias de PISAC COVID que se lanzaron el año pasado y que se están ejecutando desde inicios de este año, y allí articulamos con distintas universidades de Argentina para la investigación de líneas que tuvieron que ver con distintos modos de transitar y
de alguna manera de accionar en relación a lo que la pandemia implicó en distintas áreas, específicamente en el área de comunicación. Estamos trabajando con un diagnóstico sobre lo que fue el programa Seguimos Educando, en lo que tiene que ver específicamente con el desarrollo en radios. Así que bueno, hemos tenido una diversidad de proyectos, Sí. además algunos ya están cerrados en términos de informe y otros están en proceso. Una pandemia entretenida, por lo que veo, muchos conceptos para ir desarrollando, ya los compañeros van a preguntar, pero antes quería saber si en esa cantidad de fenómenos que ya venías trabajando, que ya se venían estudiando, la pandemia los ha agravado, que por lo menos es la percepción que tenemos en algunos aspectos, sobre todo la noticia falsa, la desinformación y la aparición de la virtualidad como un elemento también revelador de ciertas miserias en materia de comunicación, ¿no? Para decirlo así superficialmente. Sí, hay una cuestión que claramente ya existía antes de la pandemia, que es el manejo de información falsa y la construcción de unas noticias falsas con una intencionalidad. Lo que ocurre en el marco de la pandemia es que al haberse generado un consumo intensivo y exponencial de redes y de distintas formas de comunicación e información tradicionales y más novedosas, si se quiere, como única forma de acceso y de conexión con el mundo exterior en un punto, porque digamos desde el encierro la única forma de estar o de ser parte de un nosotros fue a través de esas mediaciones. Entonces, a partir de esta situación excepcional, hubo un crecimiento exponencial también de la exposición de los ciudadanos, las ciudadanas, a informaciones que fueron de muy diversas características y muchas de ellas tuvieron esta intencionalidad de alguna manera de generar un daño en el opositor o en el oponente o en el adversario. Ustedes saben que a diferencia de la noticia falsa, que puede ser una noticia errada, errónea o construida con una información que no se chequeó debidamente o que se ha modificado sin que se puedan constatar claramente esas modificaciones, una fake news, que es tal vez a lo que nos estamos refiriendo con más especificidad, es una noticia creada intencionalmente con motivo de generar un daño en el oponente, en el opositor o en un contrario. Y esa construcción tuvo un auge, un desarrollo muy fuerte durante estos meses que ha durado la pandemia, en cuanto también la pandemia se constituyó como un eje discursivo de oposiciones y de controversias que se alimentaron y retroalimentaron con este tipo de construcciones en términos de noticia falsa, intencionada y justamente orientada a generar un daño en el opositor o en el oponente. Nosotros lo hemos trabajado, por supuesto, en investigaciones específicas y también como parte de las discusiones que damos en nuestros espacios de formación con los alumnos. En la cátedra de opinión pública y comunicación política hemos trabajado esta cuestión en términos teóricos, pero también en términos de casuística. Ahora, me parece también que hubo una especie digamos, no sé si de descubrimiento, no sería la palabra, pero sí de visibilización de esta cuestión en términos de problemática social a partir de campañas de odio que fueron, digamos, muy crecientes durante el último año, campañas que de alguna manera ya existían en algunos temas y en algunas áreas desde antes de la pandemia, pero que se magnifican en este contexto. También esto tuvo una puesta en la agenda pública y en la discusión pública a partir de la creación del Observatorio Nodio de la Defensoría, que también suscitó grandes polémicas. Entonces, sí. también en relación a eso,
bueno, hemos tenido una reflexión, hemos tenido un posicionamiento, las universidades también han reaccionado dando su opinión y su posicionamiento a estas controversias. Y la verdad es que en un punto no había, creo yo, un conocimiento, podríamos decir, cerrado o definitivo respecto del impacto que esto estaba teniendo en la sociedad. Han habido especulaciones, han habido tentativas de medición de algún hecho en particular, pero a ciencia cierta los estudiosos de la opinión pública y la comunicación política no terminan de dilucidar cuáles son los modos en que se gestan estas campañas de odio y de desinformación y cuáles son los efectos que tienen efectivamente en las audiencias en términos performativos. Sí escuchamos y somos, digamos, partícipes de esta gran intoxicación de informaciones muy diversas, pero no se termina de dilucidar el modo en que la ciudadanía construye y realiza sus opciones finalmente respecto de toda esta gran cantidad de información que recibe. Ahí hay un concepto que usamos desde hace bastante tiempo en los estudios de comunicación y desde la economía política, también en los estudios de audiencia en particular, que sigue siendo un concepto potente para mí, aunque se haya formulado hace varias décadas, que es el concepto de información socialmente relevante, que es formulado por Herbert Schiller. Y ese concepto, en todo caso, marca un camino que podría orientarse tal vez en términos de una política pública, ¿no? Respecto de cuál es la información que los ciudadanos necesitan para poder desarrollar plenamente su ciudadanía en todos los planos. Y yo creo que hay una tarea también pedagógica por hacer de los medios universitarios, de los medios públicos, de los medios cooperativos, que están también en una posición de poder poner blanco sobre negro y de alguna manera despejar o desherbar ese gran cúmulo de ruido, de informaciones contradictorias, erróneas, falsas, que circulan en medios tradicionales y en redes. Entonces hemos trabajado mucho con ese concepto de información socialmente relevante y estamos buscando en distintos tipos de investigaciones del Centro de Estudios Avanzados también conocer en profundidad, ya desde una mirada, podríamos decir, etnográfica, cuáles son los modos en que realmente construyen sus agendas los ciudadanos en relación a temáticas centrales para su vida. Pero bueno, son temas que no se resuelven muy sencillamente tampoco. Está claro. Bueno, Lucía, dale, sigamos charlando con Daniela Monge en esta invitada especial que tenemos hoy en nuestro Meridiano Virtual. Hola Daniela, ¿cómo estás? Justamente yo quería preguntarte sobre esto último que hacías referencia en la pregunta anterior. Sos una investigadora vinculada también a lo que tiene que ver con la investigación en medios de comunicación alternativos, medios públicos, y decías esto, ¿no? La labor de la información socialmente relevante, que es algo que nosotros hoy estamos charlando en una radio universitaria, en una señal de televisión universitaria, y es algo que nosotros siempre ponemos en valor frente al escenario de la comunicación concentrada y los medios hegemónicos. Quería que profundizáramos sobre esto. ¿Cuál crees vos que es nuestro rol? Algo introducías en la pregunta anterior, pero ¿qué desafíos tenemos por delante para también permitir la generación de esta formación de nuevas agendas, ¿no? Sí, en principio la definición de nuevas agendas es, creo yo, o de una agenda alternativa, es, creo yo, uno de los principales horizontes de trabajo de un medio universitario, de la misma manera que lo es de un medio comunitario, popular, alternativo. En el caso de los medios cooperativos podríamos tener ciertos matices, porque no todos funcionan con la misma lógica, aunque pertenecen al sector no lucrativo. Pero yo considero que la conformación de agendas alternativas y la definición de esto que, digamos, en el marco de esto que estábamos hablando, de lo que es
información relevante para la ciudadanía tendría que estar en el horizonte de cualquier medio universitario, porque, digamos, si solamente es replicar o discutir lo que ya se está trabajando en los medios lucrativos o en los medios comerciales de mayor consumo, y solamente quedarse en ese lugar, realmente el horizonte de problemas se adelgaza demasiado. O sea, muchas veces hay que dar una respuesta, hay que ofrecer de alguna manera digamos, una confrontación a alguna situación o análisis con el que uno no está de acuerdo, o digamos, con el que realmente uno está en las antípodas. Pero también hay que ofrecer digamos, un engrosamiento de esos intereses y esa agenda. Si no, lo que ocurre es simplemente que los medios terminan siendo, los medios universitarios o los medios populares o cooperativos terminan siendo como ecos o réplicas de algo que ya se tramitó en términos de agenda en grandes medios de comunicación comerciales. Me parece que no es por ahí. Y digamos, en la línea específica de los medios universitarios, sí creo que hay una función que no es menor y que tiene que ver con la educación y la transferencia, que a veces, digamos, no está del todo enfocada en los medios de comunicación universitarios como un eje central en la programación, porque algunos medios han crecido, se han desarrollado en el marco de proyectos comerciales. Entonces, digo, para pensar en un caso en el Canal 10 de Córdoba, que es uno de los primeros medios universitarios de Argentina y no siempre ha tenido una vocación educativa, de transferencia o específicamente orientada a la investigación y la extensión, por ejemplo, sino que se desarrolló durante muchos años con la lógica de un medio comercial. Y ahí yo creo que, digamos, hay una posibilidad de distinguirse y de conformarse dentro de lo que uno podría imaginar como el amplio horizonte de lo público en el sentido de la diversidad y del pluralismo, pero también de lo público en el sentido de un nosotros ampliado, que no necesariamente es académico, que es un nosotros que recupera saberes, que puede hacer lugar a la palabra, que puede ser un nosotros que aporte una plataforma o una arena para la disputa y el debate público constructivo, digamos. Y también una forma de pensar las pantallas y de desarrollar estéticas que puede ser muy diferente de la que vemos en los medios comerciales más consumidos, por no llamarlos los medios hegemónicos. Creo que siempre hay un espacio para la creatividad y las apuestas estéticas y políticas en los medios universitarios, que es cuestión también de encontrarse con esos otros códigos y animarse a producirlos y hacer lugar también a relatos y a voces de jóvenes, de creadores, nobles o vanguardistas que siempre están en los pasillos de nuestras universidades y en nuestras aulas. A veces, no sé cómo será en el caso de UNDAD, pero acá en el canal de la Universidad de Córdoba, durante muchos años fue una gran disputa que los estudiantes de las carreras de comunicación y cine no tenían espacio en las pantallas, claro, y en el aire del medio universitario. Tal vez ustedes sí lo han podido resolver de una manera más virtuosa, pero acá durante mucho tiempo el canal de la universidad tuvo un registro, unos locutores, unos contenidistas, etcétera, que eran como, digamos, más parecidos a lo que es la televisión comercial, y hubo bastante poco espacio para la experimentación. Así que bueno, eso es. Bueno, así están las cosas. También, bueno, da para una charla extensísima saber que no hay una
no hay un paradigma, ¿no?, de medio universitario. En la Argentina han nacido medios con cierta característica espasmódica, y a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más o menos hubo un ordenamiento en cuanto a la aparición y estos objetivos. La última pregunta la tiene Axel Govetnik, así que le doy la palabra nomás con todo gusto. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola. Daniela, bueno, hacías referencia recién a los medios alternativos, medios comunitarios o cooperativos, y me imagino del trabajo de investigaciones que ustedes van llevando a cabo, van siendo publicados. Y recuerdo que en el 2019, si mal no me equivoco, presentaste un libro que era justamente Televisión Cooperativas y Comunitarias. ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre eso? Sí, bueno, gracias por preguntar, porque me olvidé de contarles de eso. Sí, tenemos en el marco de mi equipo de investigación, que es la parte como más acotada, que en el CEA somos varios equipos y yo coordino un área que es más grande, pero en mi equipo más acotado tenemos 2 libros publicados. En el 2019, entre 2018 y 2019, se terminó una investigación que se publicó como libro, que se llama Televisoras Cooperativas y Comunitarias, que está orientado a ver cuáles han sido las alternativas de gestión, los modos de sustentabilidad, los modelos de negocio, el tipo de agendas y contenidos que desarrollaron medios cooperativos y comunitarios en Argentina, desde la década del 80 hasta el presente. Y esa fue una investigación de campo con encuestas semiestructuradas que se administraron a 24 cooperativas y a 30 proyectos y a 6 proyectos comunitarios de Argentina, entonces totalizando 30 entrevistas. Fue un trabajo que para nosotros también abrió una línea, porque veníamos investigando de una manera más acotada y trabajando el concepto de convergencia periférica, y ahí empezamos a desarrollarlo también en relación a una empiria específica, porque lo que vimos no solamente fue el modo en que estas televisoras estaban gestionándose, ya sea desde sus sistemas analógicos o digitales, sino también cómo estaban haciendo el paso hacia la convergencia. Era una pregunta que no estaba del todo formulada en investigaciones hasta ese momento. Y luego, el año pasado, a fines del año pasado, dimos, otra vuelta de tuerca a esa pregunta, y trabajamos ya en otro libro que se llama Otras Plataformas, que también va sobre el sector no lucrativo en Argentina, pero específicamente alude a la plataformización de muchas de sus actividades y a proyectos que tienen que ver con, gestionar la comunicación y las telecomunicaciones desde la convergencia específicamente. Entonces, estamos trabajando en esas líneas que buscan, conocer cómo se conforma, cómo se gestiona, cómo se sustenta y cómo disputa también el sector no lucrativo de las comunicaciones y las telecomunicaciones en Argentina. Es un área que nosotros en su momento encontramos como un área de vacancia dentro de los estudios de comunicación. No había demasiadas investigaciones orientadas específicamente allí, porque, nuestra clave de lectura, la entrada, digamos, que queríamos hacer al tema, era desde la economía política, y entonces quisimos hacer una economía política de la comunicación popular, por llamarlo de alguna manera, y ver cómo se aplicaban las claves de la economía política de la comunicación en el sector no lucrativo. Entonces, bueno, hemos tenido estas 2 producciones, ambas están libres, se pueden encontrar disponibles gratuitamente en internet para descargarlas. Y bueno, en las 2 hemos trabajado con nuestro equipo de investigación y hemos invitado a colegas de distintos lugares de Argentina, de distintas instituciones, algunos procedentes de la ingeniería, de la abogacía, de la comunicación, etcétera. Bueno, y entre todos hemos conformado un diálogo polifónico, podríamos decir, para tratar estas cuestiones. Bien. Bueno, hay mucho tema para hablar, Daniela. El tiempo nuestro es breve, pero te agradezco muchísimo este contacto. Prometo encontrarnos con más frecuencia, aunque más no sea en la virtualidad, y agradecerte esta participación desde la querida
provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un placer y es un gusto. Un abrazo a la distancia.